Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su segunda clase de psicología. Vamos a continuar hablando acerca de la personalidad. Realmente es un tema amplio y bueno, vamos a dar un poquito a la caracterización de los trastornos de personalidad y ya después los iremos viendo uno por uno. ¿De acuerdo? Les recuerdo que las actividades para esta clase las espero regresando de vacaciones. Obviamente si me lo pueden dar antes, mucho mejor para que yo lo vaya revisando. Bueno, pues vamos a ver que la personalidad es un patrón permanente de experiencias internas y también tiene que ver con cómo vivenciamos las cosas y con cómo nos comportamos. Comprende 4 áreas importantes: el área cognitiva, la afectiva, el control de impulsos y la relación interpersonal. En el área cognitiva estaremos viendo la percepción e interpretación de las cosas, personas y acontecimientos y el desarrollo de las actitudes de la imagen propia y de los demás. En el área afectiva estaremos hablando del rango de intensidad, la duración adecuada de la respuesta emocional, el control en el área del control de impulsos. Estaremos viendo también la satisfacción de los deseos, o sea que podamos regularnos, no porque quiera lo voy a hacer, y la relación interpersonal, cómo me relaciono con los demás, si lo hago de forma sana, si no lo hago de forma sana, etc. Vamos a ver que el diagnóstico de tratamiento de los trastornos de personalidad varía según desde donde los queramos evaluar. Entonces, aquí estamos hablando desde la perspectiva del DSM-5, que nos presenta la perspectiva categorial dado por la detección de síntomas clínicos cualitativamente diferentes, y la perspectiva dimensional habla de la variación desadaptativa de los rasgos de personalidad. Pero, ¿qué hacemos cuando un paciente reúne varios criterios de un trastorno de personalidad? ¿O qué hacemos o qué pasa si los pacientes no presentan los síntomas que corresponden solo con una categoría de un trastorno de personalidad? Pues vamos a ver, ¿sale? El modelo alternativo del DSM-5 para los trastornos de personalidad, pues sirve, porque podemos utilizarlo cuando tenemos dificultades en caracterizar a una persona en un diagnóstico de un trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque no cumple con los criterios suficientes, ¿de acuerdo? En cuanto a los pero que sí notamos que hay rasgos patológicos en él. Entonces aquí lo que se hace es utilizar la herramienta llamada TPER, es decir, el diagnóstico de los trastornos de personalidad especificado. Y aquí pues bueno, vamos a ver que los criterios generales del trastorno de la personalidad están aquí presentados. Las características esenciales de un trastorno pues serían la dificultad moderada o grave en el funcionamiento de la personalidad, uno o más rasgos patológicos de personalidad, la dificultad en el funcionamiento de la personalidad y la expresión del rasgo de personalidad del individuo, que es inflexible y pues tiene dificultad para socializar, incluso hasta a nivel personal tiene dificultades. Las dificultades en el funcionamiento de la personalidad y la expresión del rasgo de personalidad del individuo pueden ser relativamente estables a través del tiempo, pero se inician al menos en la adolescencia o en la edad adulta temprana. Las dificultades en el funcionamiento de la personalidad y la expresión del rasgo de la personalidad del individuo no se explican mejor por otro trastorno mental. Las dificultades en el funcionamiento de la personalidad y de la expresión del rasgo de la personalidad del individuo no son exclusivamente atribuibles a los aspectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica, porque aquí acuérdense que sí nos hemos encontrado con que el consumir ciertas sustancias o padecer cierta enfermedad puede cambiar el comportamiento de las personas. Y las dificultades en el funcionamiento de la personalidad y la expresión del rasgo de la personalidad del individuo no se conciben como normales para la etapa del desarrollo de la persona o para su contexto sociocultural.
Bueno, pues vamos a ver los elementos del funcionamiento de la personalidad. A nivel personal, la identidad es uno de esos elementos y nos habla de la experiencia de uno mismo como único, de los límites claros entre el yo y los demás. O sea, tengo bien claro hasta dónde intervengo yo, que no puedo dominar sobre ellos, etcétera. La estabilidad en la autoestima y exactitud en las autoevaluaciones y la capacidad de habilidad de regular una amplia gama de experiencias emocionales. Puedo actuar de manera funcional, de manera apropiada, aunque pondré eso de apropiada entre comillas, por lo que esperaría la sociedad, claro, pero sí de una manera funcional, diría yo, ante las experiencias emocionales. La otra personal sería la autodirección, que nos habla de la persecución de objetivos y metas coherentes y significativas a corto plazo y a lo largo de la vida. El uso de normas internas de comportamiento constructivas y prosociales. Ya sabemos cómo nos debemos comportar, hasta dónde, etcétera, y siempre buscando pues estar estable con el entorno, no tener problemas con las personas, etcétera. Y la capacidad de reflexionar de forma propia. A nivel interpersonal estaremos hablando de la empatía, comprender y valorar las experiencias y motivaciones de los demás, ser tolerante con los distintos puntos de vista y discernir los efectos de la propia conducta de los demás, porque a veces adjudicamos y bueno, ahí es donde se estaría cometiendo el error. En la intimidad, la profundidad y la duración de las relaciones con los demás, el deseo y la capacidad de cercanía con estas, y la reciprocidad de la personalidad reflejada en el comportamiento interpersonal. Vamos a ver, aquí tenemos otra tablita y esta nos habla de la escala de nivel de funcionamiento de la personalidad. Dice nivel de deterioro y aquí tenemos 0, 1 e iremos viendo. Dice en el 0 tiene la conciencia permanente de un yo único, mantiene límites propios en sus roles, tiene autoestima positiva, es capaz de sufrir, tolerar y regular, etc. Autodirección establece y aspira a metas basadas en una evaluación realista y razonable de las capacidades personales, utiliza estándares propios de comportamiento y puede reflexionar y obtener significado constructivo de la experiencia interna. Empatía es capaz de comprender con precisión las experiencias y motivaciones de los demás en la mayoría de las situaciones, comprende y aprecia los puntos de vista de los demás, es consciente del efecto de las propias acciones. En la intimidad mantiene múltiples relaciones satisfactorias y duraderas con su entorno social, desea y participa en una serie de relaciones cercanas, recíprocas y de apoyo mutuo, y se esfuerza en cooperar y en obtener beneficios mutuos, y responde de manera flexible a la variedad de ideas y emociones. Esto sería una persona que tiene poco o ningún deterioro a nivel de la personalidad. En el número 1 estaremos hablando de algún deterioro y bueno, podemos ver que tiene relativamente intacto el sentido de sí mismo, con alguna disminución en la claridad de los límites, a veces su autoestima disminuye, su autoevaluación es algo distorsionada o demasiado crítica y las emociones fuertes pueden ser muy molestas y se asocian a restricciones de la gama de experiencias emocionales. Está dirigido a objetivos de manera excesiva, algo inhibido por sus propias metas, puede tener normas personales poco realistas o inadecuadas socialmente, limitando el cumplimiento de algunos aspectos, es capaz de reflexionar sobre sus experiencias internas, pero puede exagerar algún tipo de autoconocimiento emocional, intelectual, incluso hasta físico, ¿no? Muestra dificultad en la capacidad tanto para percibir como para comprender las experiencias de los demás, puede tender a ver a los demás como expectativas poco razonables, y tiene una conciencia no uniforme de los efectos de la propia conducta en los demás. Y aquí, bueno, pues sí es como un poquito más claro, ¿no? A nivel de la intimidad, estaremos hablando de que es capaz de establecer relaciones duraderas en su entorno personal y comunitario, es capaz de formar y desea formar relaciones íntimas recíprocas, pero puede inhibir y constreñir la expresión significativa de las emociones, y la cooperación puede ser inhibida por estándares irreales, algo limitado en la capacidad de respetar o responder a vamos a ver el deterioro moderado, que es el nivel 2,
donde en la identidad nos dice que depende excesivamente de los demás para la definición de la identidad, posee una autoestima vulnerable controlada por una preocupación exagerada acerca de la evaluación externa, se siente incompleto o inferior. Su regulación emocional depende de la evaluación externa positiva y las amenazas a la autoestima pueden generar emociones fuertes como rabia y vergüenza. En cuanto a su autodirección, veríamos que las metas son más a menudo un medio para obtener la aprobación externa que autogeneradas y por lo tanto pueden carecer de coherencia o de estabilidad. Las normas personales pueden ser excesivamente exigentes, ser especial para complacer a otros, ser tolerantes, etc. El cumplimiento está comprometido por un sentido de falta de autenticidad y posee una capacidad deteriorada para reflexionar sobre la experiencia interna. En cuanto a la empatía, se muestra con excesiva consonancia con la experiencia de los demás, pero solo con respecto a la relevancia percibida de ella misma o de él mismo, es excesivamente autorreferente, lo que compromete significativamente la capacidad de apreciar y comprender las experiencias de otros. Generalmente desconocen o no se preocupan por el efecto de su propia conducta sobre los demás o evalúan de forma poco realista dichas repercusiones. Y en cuanto a la intimidad, es capaz de formar y desea formar relaciones en su entorno, pero las conexiones pueden ser en gran medida superficiales. Las relaciones íntimas están basadas predominantemente en la satisfacción de necesidades y autorregulación de autoestima y tienden a no ver las relaciones en términos recíprocos y cooperativos, principalmente el para personal. Vamos a ver en qué consiste entonces el deterioro grave. Aquí veríamos que tiene un sentido débil de la autonomía de sí mismo, experimenta cierta falta de identidad, límites mal definidos o rígidos, puede mostrar sobreidentificación con los demás, demasiada énfasis en la independencia u oscilaciones entre ambos, autoestima frágil, fácilmente influenciable por los acontecimientos, la autoevaluación no tiene matices, se autodesprecia, y es poco realista. Las emociones pueden cambiar rápidamente o aparecer en forma de un sentimiento crónico e incrementable de desesperación. En su autodirección tiene dificultades para establecer o alcanzar objetivos personales. Las normas internas de conducta son poco claras. La vida se percibe carente de sentido o peligrosa y posee una capacidad limitada para reflexionar y entender sus propios procesos mentales. En cuanto a su empatía, la capacidad está restringida para considerar y comprender los pensamientos, sentimientos y comportamientos de otras personas, puede discernir en aspectos muy específicos de la experiencia de otros y particularmente en lo que se trataría de vulnerabilidades y sufrimiento. Generalmente es incapaz de tener en cuenta perspectivas alternativas, se siente amenazado por las discrepancias y está confundido o no es consciente del impacto de las propias acciones en los demás. En cuanto a la intimidad, tiene algún deseo de establecer relaciones en el entorno personal y comunitario, pero la capacidad para establecer conexiones positivas y duraderas está deteriorada de manera significativa. Sus relaciones se basan en una fuerte creencia absoluta de la necesidad de seres queridos y expectativas de abandono o malos tratos. Los sentimientos de la implicación íntima con otros se alternan entre el miedo, el rechazo, el deseo y la desesperación de conexión y poca reciprocidad. Los demás se conceptualizan principalmente en términos de cómo afectan a la persona de forma negativa o positiva. Y los esfuerzos de cooperación están interrumpidos debido a la percepción de desaires de los demás. El deterioro extremo, donde veríamos que en la identidad hay ausencia de la experiencia de un yo único y del sentido de sí mismo, de la autonomía, se confunden o no existen límites con los demás, presentan autoimagen débil o que se ve distorsionada fácilmente. Sus emociones no son congruentes con el contexto o la experiencia interna. El odio y la agresión pueden ser los efectos dominantes, aunque al mismo tiempo puedan repudiarse y atribuirse a los demás. En cuanto a su autodirección, escasa diferenciación entre pensamientos y acciones, por lo que la capacidad de establecer metas se encuentra gravemente comprometida. Las normas internas de conducta son casi inexistentes, su cumplimiento genuino es prácticamente inconcebible y es profundamente incapaz de reflexionar de manera constructiva acerca de la propia experiencia. Las motivaciones personales pueden no reconocerse o atribuirse a experiencias externas o ajenas a uno mismo. Y bueno,
En cuanto a la empatía, posee una marcada incapacidad para identificar y comprender la experiencia y motivación de los demás. La atención a las perspectivas o puntos de vista de los otros es casi nula. Es hipervigilante, está centrado en la satisfacción de sus necesidades y la evitación del daño, y las interacciones sociales pueden ser confusas y desorientadas. El deseo de afiliación es limitado porque presenta un profundo desinterés o expectativa del daño. El compromiso con los demás es individual, desorganizado o siempre negativo. Las relaciones se conceptualizan casi exclusivamente en términos de su capacidad para proporcionar bienestar o infligir dolor, y el comportamiento social interpersonal no es recíproco, sino que busca la satisfacción de necesidades básicas o de la evitación del dolor. Bueno, vamos a ver que pues estos trastornos de personalidad especificados por rasgos se pueden utilizar cuando existe un trastorno de personalidad, pero no se cumple, como ya se los había mencionado, con ningún con los criterios para un solo trastorno. Y bueno, aquí tenemos las 3 definiciones de los dominios y facetas de los rasgos de los trastornos de personalidad: afecto negativo, inestabilidad emocional, inseguridad y separación, sumisión, hostilidad, perseverancia, depresión, desconfianza, desapego, evitación, anedonia, depresión, afecto restringido y suspicacia. Después van a ver un mapita de estos y cómo estos pueden interactuar y dar o permitirnos ver cierto diagnóstico. Aquí tienen sus definiciones y bueno, ténganlo en mente porque esto va a formar parte de una de las actividades que van a tener que hacer. Aquí tenemos las definiciones de los otros dominios: antagonismo, manipulación, falsedad, grandiosidad, búsqueda de atención, insensibilidad, hostilidad, irresponsabilidad, impulsividad, distrabilidad, asunción de riesgos y perfeccionismo. Que el perfeccionismo es una creencia que después empezaremos a comprender un poquito cómo funciona. El psicotismo, las creencias y experiencias inusuales, la excentricidad y la desregulación cognitiva y percepción. Y vamos a ver que en los trastornos de personalidad especificados por rasgos, bueno, pues los vamos a poder identificar porque hay un deterioro moderado o grave en el funcionamiento de la personalidad que manifiesta dificultades características en 2 o más de 4 áreas, como la identidad, la autodirección, la empatía y la intimidad, que si se fijan es lo que vimos en el cuadro comparativo. Uno o más dominios de rasgos patológicos de personalidad o facetas específicas de rasgos dentro de los dominios tienen en cuenta todos los siguientes dominios: afectividad negativa, desapego, antagonismo, desinhibición, psicotismo, etc. Diagnosticamos desde la sección 3 del DSM-5, pues bueno, los individuos que tienen un patrón o deterioro en el funcionamiento de la personalidad y de rasgos desadaptativos que coinciden en los 6 trastornos de personalidad definidos deben ser diagnosticados con el trastorno de personalidad correspondiente. Si el individuo tiene, además del diagnóstico definido, uno o varios rasgos de relevancia clínica, existe la opción de que estos se usen como especificadores. Es decir, no sé, trastorno límite de la personalidad, y en la parte de especificadores, con rasgos, y especificamos qué rasgos, no sé, con rasgos. Bueno, los individuos cuyo funcionamiento o patrón de rasgos de personalidad sean sustancialmente diferentes a cualquiera de los 6 trastornos de personalidad específicos deben ser diagnosticados con esta forma de diagnosticar que ya habíamos dicho, de trastornos de personalidad especificados por rasgos. Es decir, no cumplen con los criterios, entonces me voy a esta área. La evaluación del nivel de funcionamiento de la personalidad, que se identifica como NFP, se puede usar para diagnosticar el grado de severidad del trastorno de personalidad. Vamos a ver que la forma de diagnosticar desde la sección 3 del DSM-5 nos permite la exploración de 5 grandes ámbitos de la personalidad, la obtención de datos sobre los 25 rasgos y evaluar las facetas. Aquí están los dominios que ustedes vieron que estaban definidos previamente en una tabla: el antagonismo, la desinhibición, la afectividad negativa, el desapego, el psicotismo, y aquí vamos a ver cómo están marcados con diferentes tipos de líneas y nos pueden ayudar a comprender
qué tipo de trastorno tiene la persona, o más bien nos ayuda. ¿Cómo saber si un rasgo específico es elevado? Bueno, pues aquí tenemos que hablar de la norma poblacional, si se comporta conforme a la media de las personas de su entorno. Eso sería muy importante. Digamos, en general, pues funciona de manera sana, todos se comportan así en su ambiente, y esto es funcional. Y el juicio clínico, que sería una parte muy, muy importante porque nos permite identificar el comportamiento del paciente dentro de su contexto terapéutico y también fuera de la psicoterapia, y todo lo que nos transmite e incluso las referencias de lo que él dice que le rodea y la percepción que él nos da de las cosas nos puede ayudar muchísimo, porque a veces es muy fácil identificar en esta parte cómo está basándose en argumentos o tiene pensamientos disfuncionales respecto a sus experiencias de vida.